Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Mauricio Inocente Fávila Salazar, pertenezco al CECIT Plantel Atlapesco y estoy estudiando en el componente de soporte y mantenimiento de equipo de cómputo. Pertenezco al quinto grado Grupo J y este día les vengo a exponer acerca del tema que es la transmisión de datos. Transmisión de datos. Para comenzar con esta exposición, iniciaremos con el concepto de qué es transferencia de datos. La transferencia de datos, como su nombre lo indica, se refiere a la transferencia física de datos o información por medio de un canal de comunicación. Algunos ejemplos de canales de comunicación son los cables de par trenzado, la fibra óptica, los canales de comunicación inalámbricos, los canales de almacenamiento. Los datos se envían dependiendo del medio o canal de comunicación que se emplee. Por ejemplo, se pueden distribuir por medio de ondas electromagnéticas, una señal de tensión eléctrica, ondas radioeléctricas, microondas o infrarrojos. En la siguiente diapositiva podemos observar cuáles son los elementos de un sistema de comunicación. Podemos observar algunos elementos como la fuente del emisor, que es de donde provienen los datos o información que queremos enviar, el mensaje, los datos e información que se envían, el receptor, lugar donde se recibe la información y los datos, el impacto, la retroalimentación y la intención. Tipos de transmisión de datos. Para comenzar con el tema de tipos de transmisión de datos, tenemos lo que es la transmisión analógica. La transmisión analógica consiste en el envío de información en forma de ondas a través de un medio de transmisión físico. Los datos se transmiten a través de una onda portadora. A este tipo de transmisión también se le conoce como transmisión de modulación de la onda portadora. En esta diapositiva podemos observar también un ejemplo de cuál es el proceso que se lleva a cabo para la transmisión analógica. Podemos observar que la transmisión analógica se efectúa por medio de ondas, conocidas como ondas electromagnéticas. De la misma manera podemos ver una antena emisora, que es de donde se podría considerar como la fuente de donde salen las ondas. Y posteriormente tenemos lo que es la antena receptora, que es donde se reciben las ondas electromagnéticas y se convierten en lo que vemos en la tele. Continuando con el tema, veremos lo que es la transmisión digital. La transmisión digital consiste en el envío de información a través de medios de comunicación físicos en forma de señales digitales. Por lo tanto, las señales analógicas deben ser digitalizadas antes de ser transmitidas. Debido a que la información no puede ser enviada en forma de ceros y unos, debe ser codificada en la forma de una señal con dos estados. A continuación podemos ver un ejemplo de cómo es que se lleva a cabo el proceso de transmisión de datos de manera digital. Podemos observar que la información se transmite a través de un sistema binario, es decir, de unos y ceros, proviniendo de una antena emisora, llegando a una antena receptora en donde se recibe las ondas y la información y se interpreta codificándola para poder observar lo que vemos en las teles. Ahora hablaremos acerca de la transmisión sincrónica. La transmisión sincrónica es una transferencia de bloques de datos con una temporización continua y coherente. Generalmente este tipo de conexiones se utilizan cuando deben transferirse grandes cantidades de datos con gran rapidez y de una ubicación a otra. Se hace con un ritmo que se genera centralizadamente en la red y es el mismo para el emisor como para el receptor. Ahora veremos lo que es la transmisión asincrónica.
En este tipo de transmisión es el emisor el que decide cuándo se envía un mensaje de datos a través de la red. En una red asincrónica, el receptor por lo consiguiente no sabe exactamente cuándo recibirá un mensaje. Ahora hablaremos acerca de la transmisión en paralelo. En la transmisión en paralelo, varios bits se envían de manera simultánea con un solo pulso de reloj. Es una manera rápida ya que utiliza muchas líneas de entrada y salida para transferir los datos. Transmisión en serie. En la transmisión en serie, los datos se envían poco a poco de un ordenador a otro de forma bidireccional. ¿Qué significa bidireccional? Que tiene dos direcciones, o sea, se puede enviar o recibir la información o los datos. Modos de transmisión de datos. Ahora hablaremos acerca de los modos de transferencia de datos. Comenzaremos con el modo simplex unidireccional. En este modo solo es posible la transmisión en un sentido, es decir, del terminal que origina la información hacia el que la recibe y la procesa. Podemos observar en esta diapositiva un ejemplo claro de cómo es un simplex unidireccional. En este caso se muestra lo que son las emisoras de radiodifusión que solo pueden enviar y no recibir, es decir, solo puede ser emisor y no receptor. Ahora hablaremos del modo de transferencia de datos HAL duplex bidireccional. ¿Qué significa bidireccional? Que tiene dos direcciones, es decir, que los datos pueden viajar en ambos sentidos o de manera simultánea. En el siguiente ejemplo encontrado en las diapositivas podemos ver claramente lo que es un modo de transferencia de datos HAL duplex bidireccional. En este caso se muestra acerca de cómo son los aparatos electrónicos o teléfonos celulares, los cuales pueden tanto enviar información o recibirla, es decir, se pueden hacer llamadas o recibir, es decir, que se cumple que es bidireccional. Por último, hablaremos del modo de transferencia de datos Full Duplex, en el cual los datos se pueden transmitir de manera simultánea. Este tipo de modo de transferencia de datos es una de las formas de trabajo más eficientes. Finalmente podemos ver su ejemplo, en el cual aparecen dos ordenadores o equipos de cómputo, los cuales pueden enviar información de manera simultánea y de la misma forma pueden enviar y recibirla.